Como hemos podido notar, la unidad 4 la vimos un poco rápido eh, porque la temática es un poco simple, pero a la vez compleja porque los cálculos básicamente salen fácil siguiendo los pasos que se han mostrado, pero compleja porque no es, eso es lo superficial. Se puede profundizar aún más, cosa que no nos corresponde y el tiempo también no nos lo permite. Pero dejando de lado lo que es la regresión y la correlación, solo decir que no vimos algunos aspectos que también nos pudieron haber interesado, ya queda a criterio de cada uno poder indagar más si le interesa sobre la temática, pero nos vamos a cambiar ahora de temática para la unidad 5, que es la de muestreo. El programa de estudio de la asignatura es bastante eh, amplio porque abarca 5 unidades. Por lo general, esta de muestreo es poco lo que nos queda tiempo o chance de poder eh, ver con detalle. Entonces, solo nos quedamos a grandes rasgos con ideas generales para poder comprender en qué consiste y cuál va a ser el campo de aplicación y hasta dónde podemos nosotros utilizarlo para nuestras necesidades, ya sea académicas o laborales. Los puntos más importantes que vamos a tratar son lo que es el muestreo aleatorio simple, el tipo de muestreo más utilizado, el sistemático, el estratificado y por conglomerados. Esos cuatro son muestreos probabilísticos. Hay otros tipos de muestreos que vamos a hablar más adelante, que son no probabilísticos, en los que no interviene el azar. En cambio, estos sí interviene un proceso de aleatoriedad y eso es lo que lo hace un poco más complejo que las no aleatorias o las no probabilísticas. Desde el inicio de la asignatura, cuando vimos estadística descriptiva, nos contextualizamos con poblaciones. Cuando nosotros escuchamos el término población, de inmediato nos imaginamos a habitantes, a personas de cierto espacio, de cierto lugar, de cierto país, ciudad. Pero también hicimos la aclaración que población en estadística no solamente se refiere a personas, pues pues es un concepto mucho más amplio que puede abarcar cualquier tipo de objeto que sirva o sea objeto de estudio, como cosas, animales, personas, objetos, artículos producidos en una fábrica o artículos de venta en un supermercado, pacientes en una clínica, que también son personas, pero ya vistas como con otra definición, con una cierta característica que es paciente. Entonces, así como podríamos decir o enlistar ciertos tipos de población, nos damos cuenta de que hay infinitos tipos de poblaciones y eso dependerá de los objetivos de una investigación. Entonces, si a nosotros nos interesa conocer, conocer más que todo variables, cómo es el comportamiento de ciertas variables, para ello recogemos datos. Esa recolección de datos la hacemos a partir de la población de estudio, que es la que nos interesa conocer. Entonces, esta población, estadísticamente hablando, no se refiere únicamente a personas, sino podría ser cualquier objeto de estudio, cualquier cosa que pueda servir como objeto de estudio. Puede ser cuadernos, lapiceros, pueden ser eh, materiales de construcción, la producción de
de medicamentos, qué sé yo. A ustedes se les podría ocurrir también ciertas cosas que podrían ser unidades de interés para conocer ciertas características y ya una colección de esos artículos o de objetos o cosas constituyen lo que es una población. Entonces, para poder hacer análisis o cualquier estudio, es necesario tener bien definida cuál es la población objeto de estudio. En nuestro caso, vamos a hablar de muestreo más que todo de la selección, el método de selección de una muestra. La concepción o definición de muestreo y cómo va a ser el procedimiento que se va a seguir para poder seleccionar una muestra específica con la cual nosotros vamos a poder hacer inferencias sobre una población. ¿Por qué se menciona inferencia? Porque cuando a nosotros nos interesa medir una población, conocer una población, por lo general, y esto sí lo vamos a tener claro, hay que grabarnos lo que por lo general las poblaciones de estudios siempre son muy grandes. Insisto, no hablo solo de poblaciones de personas. Puede ser una población de hormigas, a la cual podemos considerar estadísticamente como infinita. Podríamos hablar de cualquier otra especie como población objeto de estudio. Entonces, las poblaciones por lo general estadísticamente hablando, son infinitas. Y como no tenemos los recursos ni el tiempo para poder estudiar cada uno de los elementos de la población, de las unidades de muestreo, entonces lo que hacemos es seleccionar una muestra. Pero esa muestra debe de ser representativa de la población, porque lo que yo como investigador observe en la muestra, después lo voy a proyectar sobre la población, voy a inferir los resultados sobre la población. Voy a decir, la muestra presenta estas características, pues entonces esas mismas características tiene toda la población en general, de donde yo obtuve o seleccioné o extraje dicha muestra. A ese proceso se le llama inferencia. Entonces, por eso es importante que la muestra sea representativa. Y para que sea representativa, aparte de otros criterios, debo de tener un especial cuidado al momento de extraer la muestra. Debo de cumplir ciertos parámetros de calidad para que los datos recogidos también tengan calidad, y la calidad de los datos es la que nos va a dar confianza de que lo que vamos a inferir se pueda tener la certeza que se cumple para la población y no dudar que eso es así. Por eso es de que es importante la calidad con la que se recogen los datos. Entonces, no vamos a hacer un estudio completo de decir vamos a inferir. Eso lo van a hacer quienes lleven estadística 2. En el momento acá, lo que vamos a hacer es conocer las técnicas de muestreo. Y nada más conocer, porque estudiarlas a profundidad no vamos a poder por el corto tiempo que tenemos. Ok, entonces, volviendo a la población, la imagen podemos ver una idea del esquema que nos presenta de cómo se constituye una población. Las imágenes, cada uno de las unidades de muestreo, que en este caso son personas, por la idea de representatividad del concepto, cada una de ellas ustedes pueden ver que tiene ciertos colores. Esos colores solo nos están indicando las características que tiene cada uno de ellos, y cuando nosotros agrupamos las de un solo color,
vamos a saber que esas personas tienen unas características similares. Entonces, pero como en la población no es que vamos a estar todos juntitos, los de la misma, con los que tengamos o presentemos las mismas características o similares características con otras personas, sino que estamos dispersas, tal como el esquema nos lo presenta. Esa dispersión es una de las cosas que ya por naturaleza en las poblaciones se da. Y eh, la tarea del investigador es mm, trabajar la selección de una muestra cuidando esa dispersión en la muestra. Esa dispersión debe de garantizarse que también se dé en la muestra. Y esa dispersión se va a garantizar en la medida que la muestra sea representativa. Si digamos que de los que están en color amarillo, que tienen ciertas características comunes entre ellos, son 1000 personas, y luego los que están en color azul son 500 personas, y las que están en color verde son 100 personas, y las que están en color rojo son 50, entonces esas son todo, digamos que esa es toda la población. A la hora de extraer la muestra, una de las características que se debe cumplir es que debe de haber proporcionalidad. Los que tienen mayor proporción, también en la muestra tienen que tener mayor proporción. Todo eso es parte de lo que se hace a la hora de hacer o aplicar una técnica de muestreo. Por el momento solo vamos a conocer la definición y algunos elementos o ideas básicas para ir teniendo idea de qué es muestreo. Muestreo es una técnica que nos va a permitir seleccionar un cierto número de unidades de muestreo o de estudio de una población en particular. Con dicha muestra vamos a hacer posteriormente inferencias, pero ahorita, cosa que no lo vamos a hacer acá en el curso, pero ahorita aquí la técnica de muestreo es la que nos interesa. En esta otra imagen podemos ver que ahí se ha puesto de manera deliberada lo que es una selección de muestra. Esa muestra, como dije, ya debe de ser representativa, y pues también, aunque ahí se ha seleccionado justamente esos que están en la nube interna, pues hay formas de hacer que esa muestra sea representativa de toda la población. No solo voy a agarrar los primeros que se me atraviesen en el camino, sino que tiene que cumplir ciertos requisitos. Esta otra imagen que acaba de presentarse es digamos, un bosquejo de cómo se hace un tipo de muestreo que se llama sistemático, que ya lo vamos a ver más adelante, en el que vamos seleccionando, una vez seleccionado el primer individuo de manera aleatoria, se va saltando un cierto número de otros individuos hasta llegar al siguiente que va a ser seleccionado, así hasta completar el total de elementos que se van a utilizar en la muestra. Pues bien, sin meternos mucho de lleno ahorita en lo que son los tipos de muestreo, la técnica de muestreo consiste en que a partir de la población voy a aplicar una técnica de muestreo con la cual selecciono una muestra. Esa flechita que vemos entre población y muestra representa la técnica de muestreo que se ha aplicado. Y eso es lo que vamos a hacer. A ver toda la población dispersa, que ya teniéndolas clasificadas
Con esa clasificación nosotros ya podemos proceder a una cierta técnica de muestreo, tener una idea de los patrones que se pueden observar en una población determinada. Se haga de manera deliberada o antojadiza, sino que debe de ser un proceso. Como todo proceso formal en matemáticas se utilizan fórmulas y en muestreo, dependiendo del tipo de muestreo, así hay forma que se va a utilizar. En este caso tenemos una tablita en la que se presentan tres diferentes tipos de muestreo con dos tipos de fórmula. Uno es el muestreo aleatorio simple, que es el más fácil y el más utilizado. Y la primera columna nos dice el tamaño de muestra para estimar una proporción. Y luego el otro dice el tamaño de muestra para estimar una media. Son detalles que poco a poco vamos a ir comprendiendo, pero para cada tipo de muestreo pueden ustedes observar que hay una fórmula. Y los, los elementos que aparecen en dicha fórmula son los parámetros que utilizamos para calcularlo. Por ejemplo, el z es un valor que se toma de una tabla. P es un valor de probabilidad que nosotros asignamos. Y el error también es un valor que nosotros podemos asignar con un error esperado. Y en base al tamaño de la población, podemos nosotros calcular cuánto va a ser el tamaño de la muestra utilizando estas fórmulas. Más adelante, creo en la próxima clase o en la siguiente, vamos a ver cómo se calcularía una muestra utilizando una de estas fórmulas. Una cosa muy importante es la aleatoriedad. En estadística desde el principio definimos el concepto de la aleatoriedad o hablamos de ello, que es el que nos permite garantizar que no ha intervenido no ha habido intervención tendenciosa al seleccionar ciertos elementos. En cambio aquí lo que hace es que nos permite garantizar la representatividad al seleccionar de manera aleatoria a los elementos. Una tabla de números aleatorios nos puede ayudar en ciertos momentos en los que necesitemos partir de algo que sea aleatorio. El uso de esto pues está bien difundido, ustedes pueden buscar información cómo se utiliza y pues sería bueno que investiguemos para ponerlo en práctica. Bien, una vez que nosotros hemos seleccionado la muestra, pues podemos proceder a hacer nuestros estudios, pero eso de seleccionar la muestra a veces se nos complica de algunas, algunas cuestiones técnicas. Como ya lo decíamos al inicio, el muestreo representa o puede haber de dos tipos, o se clasifica en dos ramas, en el muestreo no probabilístico y el muestreo probabilístico o en el que sí interviene la aleatoriedad. Es el riguroso, el objetivo. El no probabilístico es simple y es subjetivo porque no interviene la aleatoriedad. Entonces aquí tenemos eh, los cuatro tipos de muestreo probabilísticos, entre ellos el sistemático, el conglomerado, el estratificado y el más utilizado que es el aleatorio simple. De hecho, tanto en el sistemático como en el conglomerado y el estratificado, se podría decir que hay dos niveles de aplicación de la técnica en el que primero se divide eh, cada una de las poblaciones y luego se aplica el muestreo aleatorio simple. En particular en el estratificado y en el conglomerado hacemos de esta manera. En el sistemático pues interviene lo que es la aleatoriedad, pero hay una cuestión ahí que vamos a ver cómo se trabaja. En el muestreo aleatorio simple, que es el más utilizado y el más fácil, pues más que todo hacemos
una selección equitativa de los individuos que van a ser parte de la muestra, extrayendo de manera aleatoria y proporcional cada uno de los individuos de dicha población. Y pues aparte de la extracción, primero tenemos que haber conocido o calculado cuántos individuos van a formar parte de dicha población. Para calcularlo es el tamaño, para calcular el tamaño de la población, de la muestra, perdón, es que se utilizan las fórmulas que mostré en la tabla que ya pasamos anteriormente. En el sistemático, pues como decía, de un total de individuos, nosotros vamos a formar grupos y vamos a seleccionar el primer individuo al azar y a partir de ese vamos a sumar un número determinado de individuos que vamos a saltar para el siguiente grupo, tomar el individuo del siguiente grupo y así sucesivamente vamos a ir saltando hasta formar el total del tamaño de la muestra que hemos definido desde un inicio. Ese sistema, por ser sistemático, es por lo que se le llama muestreo sistemático. Y pues obviamente también utilizamos la tabla de números aleatorios para ir seleccionando el primer individuo a partir del cual vamos a ir buscando el resto. En el muestreo estratificado, lo que hacemos es dividir a la población en estratos. En primer lugar, a la población la tenemos dispersa de una manera heterogénea, es decir, que están todos mezclados, todos los individuos, pero a mí me interesa separarlos por estratos. Los estratos serían entre ellos, dentro de ellos, un tanto homogéneos, que los individuos tengan características similares o comunes, pero en toda la población en sí es heterogénea. Repito, la población en sí es heterogénea, pero a mí me interesa formar grupos homogéneos entre sí para poder seleccionar la muestra en cada uno de los estratos, los cuales van a ser proporcionales para el total de la población, de la muestra. Por ejemplo, las variables como el sexo o la zona geográfica son variables que nos pueden dividir en estratos a poblaciones, pero no solamente hablemos ya de variables en sí, podrían ser también aspectos más estructurales de las variables, por ejemplo, geolocalización, que son elementos que depende de cómo se analicen y de las necesidades que se tengan y también del sentido común y la lógica de la que se puede uno valer para poder formar los estratos. Lo importante es que en primer lugar tenemos a la población heterogénea y la queremos dividir en grupos homogéneos. Homogéneo significa que los individuos que van a formar parte de los estratos tienen características similares o comunes. Lo contrario sería lo heterogéneo, que no todos comparten características similares o comunes, sino que hay una diversidad entre ellos. La imagen nos muestra esto. En primer lugar, donde está la población, en esta parte, en el círculo se marca la población, donde vemos que hay heterogeneidad, porque hay mucha diversidad en las características de los individuos. Pero si yo quiero dividirlo en estratos, por ejemplo, los colores, tendría este estrato que sería un estrato, en este caso de color celeste. Este sería otro estrato y este otro sería otro estrato. Entonces, en la población están heterogéneos y en los estratos están homogéneos. Luego la muestra
que yo elija, voy a extraer a partir de los estratos a los individuos, no de la población, de cómo están, tal cual están en la población, sino de los estratos. Y entonces voy a tener algo similar a esto. Si se fijan, los verdes tienen menos, los rojos un poquito más y los celestes también más o menos, indicando lo que es el sentido de proporción para que haya representatividad de toda la población. Entonces, eso es lo que se hace en el estrato. Primero, el primer nivel sería la división de la población, pasarla a estratos. Ahí todavía no hemos hecho selección, solo hemos dividido, hemos transformado la estructura de la población para luego proceder con la selección. La selección interna en cada estrato se hace con muestreo aleatorio simple, pero la técnica de muestreo se llama muestreo estratificado porque se ha dividido en estratos antes de seleccionar la muestra. Por conglomerado es un tanto a la inversa, o por decirlo, lo antagónico de lo anterior, porque en este caso nosotros queremos que hayan grupos que tengan heterogeneidad, no que sean similares entre sí. Es al contrario de lo anterior. Ahora la muestra la voy a extraer de donde estén los grupos que entre ellos sean heterogéneos. Entonces se llama conglomerado. Esos serían los métodos de muestreo probabilísticos. Y los muestreos no probabilísticos serían aquellos en los que no interviene el azar, sino que son de manera deliberada o por conveniencia, como lo dice acá, o dependerá de las necesidades de la investigación o del estudio para poder aplicar una de estas técnicas. Entre ellas está el de conveniencia, discrecional, el de bola de nieve y por cuotas. Bueno, por conveniencia, pues ahí es ya el criterio del investigador para decidir a quién va a elegir, encuestar, entrevistar, seleccionar para ser parte de la muestra. Eso dependerá de lo que le conviene al investigador o al dueño de la investigación. Entonces ahí no tiene que ver el azar, sino que ya va dirigida a quién se le va a pasar por la cuestión de la conveniencia. ¿Sí? El muestreo por cuotas. En este no se trata aunque en cierta manera podría haber una cierta aleatoriedad, pero de lo que se trata es de cumplir con una cuota, es decir, quiero hacer una encuesta para 300 personas, pero en esa el requisito más importante que debe de cumplirse es que hayan 100 hombres y 200 mujeres. Bien, entonces los encuestadores tienen que cumplir eso, que de esas 300 personas, 100 deben de ser hombres y 100 deben de ser mujeres. Otra, otra característica que se puede ver para cumplir la cuota podría ser la edad, que sean, digamos, 50 personas de menos de 20 de 18 años, que hayan otras 200 personas que tengan entre 18 y 30 años, y así sucesivamente. Una vez que se completen los números de las edades, es decir, ya completé los 50 que me pedían de menos de 18 años, ya completé los 200 que me pedían de 18 a 30 años, pues, y así, cuando una vez que se complete, eso ya está finalizado, ya se dio por finalizada la selección de la muestra. Y es un tanto dirigida, es decir, yo busco a quien cumple la característica y listo. Cuando ya tenga yo llena todas las encuestas de las personas con la cuota establecida,
pues ya tengo por satisfecha la muestra, independientemente si utilicé aleatoriamente la selección de cada individuo. En el muestreo no probabilístico, el muestreo probabilístico no cabe lo de la opción, de que lo aleatorio sea opción, sino debe de ser únicamente un criterio la aleatoriedad. Y este otro muestreo de bola de nieve se da, por ejemplo, cuando yo le hago una encuesta a una persona y a esta persona me refiere a 10 amigos más, ya sea por teléfono o por correo. Este me ayuda a que la encuesta me la llenen otras 10 personas que él conoce y estas 10, a su vez, otras 10. O no nos vemos a 10, sino que una persona me refiere 3 amigos o conocidos, familiares, que llenen la encuesta y esos 3, otros 3 y así de manera rápida se crece exponencialmente el número de encuestas que voy a llenar y ese se le llama efecto de bola de nieve. Luego está el discrecional. Igual aquí uno elige quién va a ser parte y quién no de una muestra. Entonces, este ya es un juicio de cada uno de ver quién va a ser parte de la muestra o quién no. Tanto se parece un poco al de por conveniencia. Entonces, esto dependerá de las características del sujeto y de las necesidades del estudio. Ahí ustedes pueden leer luego lo que está escrito para que tengan una mejor idea. Por el momento vamos a dejar esto hasta aquí y en la próxima clase vamos a hacer un ejercicio práctico de cálculo de muestreo de una muestra.